Ahí estamos. Bueno, buenísimo. Bueno, primero me presento, nos presentamos, estamos en la Comisión 20 de Economía Política, la cátedra B. Yo soy Gustavo García Zanotti, voy a estar a cargo de las clases de ahora en adelante en esta comisión, me van a ver muy seguido, y nos va a acompañar Gonzalo Brizuela, que es adscripto. Ambos somos economistas. Está entrando gente todavía. Ambos somos economistas. Sin ello, vamos a tratar de ver algunas cositas de derecho, tratar de vincular la economía política con el derecho lo más posible. Ahora vamos a ver un poco cómo se puede ir vinculando algunos ejes en el cual podemos vincular a la economía política con el derecho. En segundo lugar, queríamos pedirle disculpas, no sé si pudieron participar de la clase inaugural. Compartimos, la grabamos la clase inaugural, la compartimos. Pensábamos que el tope de límite de gente que podía participar era mucho más alto, cosa que no fue así. Y bueno, aparentemente hubo gente que se quedó afuera en tiempo real, ¿no? Porque ya digo, la clase se grabó y la pudimos compartir. Pero pedimos disculpas. En términos técnicos, bueno, sigue siendo atípico esta modalidad con respecto a lo presencial, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a empezar. Les voy a compartir primero una encuesta que vamos a hacer justamente para conocerlos mejor a todos ustedes. Si es que encuentro el chat. Acá está. Les voy a compartir una encuesta cuando puedan. Después también se lo voy a pasar por el campus virtual. Eh, es una encuesta para conocerlos mejor, y conocer justamente algunos aspectos técnicos también de su conectividad. Y bueno, como nos gusta a nosotros los cientistas sociales, un poco también es tener estadísticas sobre los estudiantes. Bueno, ya que estamos en una modalidad virtual y separados los unos de los otros, bueno, nos parecía acorde conocerlo un poco más a través de una encuesta. Bueno, dicho esto, le voy a compartir la pantalla díganme, Gonza, si vos creo que podés hablar si se ve la presentación. Sí, se ve la presentación. Buenísimo. Gonzalo, si tenés alguna comentario o sugerencia, ya desmuteate y ya y dale para adelante. Dale, dale, perfecto. Bueno, primero, ¿cuál va a ser la dinámica de este cuatrimestre? Ya un poco lo estuvimos adelantando por mail. Vamos a dar dos clases virtuales en la semana. Las clases se van a grabar y se van a subir a la plataforma YouTube, como lo estamos haciendo ahora, estamos grabando la clase. Todas las novedades que haya en esta comisión se van a anunciar a través de Google Classroom. También voy a utilizar el campus. La ventaja del Google Classroom es que se pueden justamente subir toda la bibliografía, se puede subir las clases, las presentaciones, las guías de pregunta, otros videos de YouTube. El gran problema del campus que tiene nuestra facultad es ese, justamente, que no permite subir material al campus. Entonces, teníamos esa limitante, ¿no? Parecía que esta plataforma es superior. Si no están vinculados al Google Classroom, por favor, háganlo. Ahí tienen el código para hacerlo. Yo desde ya después le voy a compartir la presentación también
La voy a anexar a un mail justamente a la antigua y la voy a mandar. Al principio, obviamente, voy a usar un poco más el campus, pero bueno. eh, eh, También esto, todas las preguntas que tengan, en lo posible, si la pueden hacer a través del Classroom, mejor, porque así sus compañeros tal vez tengan las mismas dudas que ustedes y, bueno, comparten esas preguntas. También hay algo importante que decirle, que es que esto ya lo adelantó Julio el otro día, pero hay algunas clases en puntuales que lo vamos a hacer en el horario de las 20, como fue la clase inaugural, porque vamos a juntar a todas las comisiones. Ya no va a pasar lo mismo que pasó esto de que estuvimos al tope con el límite de participación de los estudiantes. Vamos a ver los medios para que eso no ocurra más. Con respecto a las clases, a las dos clases semanales que vamos a tener, ya me han comentado que muchos de ustedes tienen derecho de las obligaciones, si mal no recuerdo, al mismo horario los miércoles. Seguramente lo vamos a terminar cambiando a esto para que puedan participar todos. Teníamos que empezar de alguna forma. Este, a ver, paren que hay gente todavía en la sala esperando. Ahí está. Bien. Como le decía, el día los miércoles que pensábamos hacerlo ya habitual, bueno, seguramente lo cambiaremos para que puedan participar todos y todas. Eh, de acá, a ver, yo no sé si tienen alguna posibilidad de, bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, lo escriben por el chat en la medida de lo posible. Yo creo que me mandé un moco y es ponerle al principio, mutearlos a todos. No sé si lo puedo desmutear de alguna forma. Eh, Creo que me tengo que salir de la presentación. Bueno, a ver, espérenme 2 segundos a ver si los... ¿Ustedes se pueden desmutear o yo les tengo que dar autorización? Ah, acá está. No. Sí podemos. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, cualquier duda que tengan también ustedes, si tienen alguna duda, se desmutean y me preguntan. No sé, de esto que comenté, de la dinámica de las clases, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende? A ver, ahí está. Bueno, esta es la idea, justamente, tener en cada clase que tengamos, grabarla y subirle todo el material para que, si bien no pueden estar, justamente la puedan ver en forma sincrónica y tengan la bibliografía digitalizada, las presentaciones, guía de preguntas sobre la bibliografía. A mi entender, es un material acorde para que la vayan siguiendo a medida que vamos dictando las clases, vayan leyendo la bibliografía. Como se dijo en la clase inaugural, va a haber un parcial regularizador. Las clases no son de asistencia obligatoria, estamos en modalidad de acompañamiento pedagógico todavía. Por ende, si ustedes no pueden asistir a las clases, bueno, la pueden ver por YouTube, básicamente, y eso les permite justamente ir siguiendo todas las clases. Esta es más o menos el panorama de la dinámica de clase. La verdad que nos parece esto lo más superador que hemos podido, con la herramienta que tenemos, lo más superador que podemos hacer, en el sentido que todo el material lo tienen virtual y pueden ya acceder justamente a estudiar, a ver las clases, etc. Bien, bueno, si no hay preguntas ya les digo, el parcial va a ser
El parcial regularizador va a ser el miércoles 21 de abril. En principio va a ser el miércoles 21 de abril, si lo quieren anotar, a las 18 horas. Bien, bueno, dicho esto, si no hay más dudas, sigue entrando gente. Si no hay más dudas, vamos a comenzar con la clase de hoy. Cualquier cosa, los que entraron más tarde a esta clase, después tienen el video, van a tener el video, lo está siendo grabado y lo vamos a subir a YouTube. Vamos a tratar de responder estas dos preguntas. ¿Por qué un abogado debe conocer sobre economía política? Y en qué se diferencian la economía política y la economía. Un poco ya Julio Gambina en la clase inaugural dijo algo, vamos a profundizar bastante sobre esto, en qué se diferencia la economía de la economía política, y por qué, a mi entender, y esto siempre es una opinión, nos parece superador que ustedes vean economía política y no economía. Le dejo también la bibliografía, esto también se lo voy a pasar todo por el Google Classroom. Bien, empecemos por la primera pregunta. Ahí estamos. Empecemos por la primera pregunta, sigue entrando gente, por eso, si hay interrumpo un cachito es por eso. ¿Por qué un abogado debe conocer sobre economía política? Acá lo que vemos es el ciclo de formación común. Esto lo hicimos tratando de ver en qué se vincula la economía política con el derecho y en qué materia lo hace en el ciclo de formación común. Y lo que pudimos ver un poco es que prácticamente el 80% del ciclo de formación común está relacionado o tiene algún vínculo con la economía política, directo o indirecto. El derecho es una ciencia social, como tal, siempre en todas las currículas las ciencias sociales están relacionadas. En economía se ve derecho, se ve sociología, en derecho se ve historia, sociología, política, etcétera, etcétera. Es común que en el dictado de las currículas de las ciencias sociales estén relacionadas o tengan alguna materia vinculada a otras disciplinas de las ciencias sociales. Es muy común que ocurra esto. Hay muchas veces que ustedes vienen a tomar el curso de economía política y lo ven como algo muy ajeno, pero empecemos diciendo esto, no lo es, no es ajeno al derecho, la economía política, y la economía política atraviesa todo el plan de estudio de ustedes, y por ende, así como los economistas o los cientistas sociales también se nutren del derecho, no es que esto es muy común y habitual. En general, en todas las carreras, tanto de todo el país, se ve la disciplina economía política y no tanto economía. Es decir, si uno va al plan de estudio, no sé, de abogacía de la UBA o de otras universidades, lo más común que aparezca la palabra economía política, no economía. Bien, y con respecto al ciclo de formación especial, en el ciclo de formación especial prácticamente todas las materias, los cursos están relacionados en forma directa o indirecta con la economía política. Acá lo que pueden ver es esto, a ver, ¿para cómo era esto? El puntero, acá está. No, este no era el puntero. Ahí está, este es el puntero. En esta columna ven que si la materia está, ¿no? Relacionada con la economía política o no. Y acá también sigue el plan de estudio, ¿no? Bien, ¿algún comentario, duda sobre esto? ¿Sugerencia? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Bien, si no hay ningún Entiendo. comentario, perfecto. Si no hay ningún comentario, vamos a seguir. Vamos a entrar un poco en esto, en qué se diferencia la economía política y la economía. Y, a ver,
paren que todavía están queriendo entrar gente. O capaz que ahí está. ¿Qué diferencia hay entre economía política y economía? Vamos a verlo en términos temporales, en el sentido de que, como todo paradigma, existe su dominancia, en el sentido de que hay veces, así como en el derecho, hay veces que ciertas doctrinas tienen más dominancia sobre otras. Bueno, en economía o en economía política pasa lo mismo, es decir, hay ciertas teorías que circulan por la academia, es decir, ya sea por los cursos, es decir, por la currícula de los distintos cursos y de los distintos planes de estudio, por los papers, por los congresos, por los libros que se escriben, etcétera. Es decir, hay teorías que son mucho más hegemónicas o mucho más dominantes, que circulan muchísimo más en ciertas épocas que en otras. Bueno, esto pasó lo mismo en economía política y en economía. ¿Cómo nació lo que hoy entendemos como economía, o lo que, sí, básicamente lo que hoy entendemos como economía? Nació como economía política. Esto en el siglo XVII ya se empezó a hablar en estos términos. Hoy, lo que hoy para muchos es economía, en realidad nació como con la palabra esta, con la adición de ser economía y a su vez también economía política. Tenía que ver con la administración de la polis, por eso se le agrega la política, pero obviamente tiene muchísimos rasgos de política en esta época, ¿no? En estas primeras teorías que fueron surgiendo a partir del siglo XVII hasta el siglo XIX. Y es un largo periodo que abarca la fisiocracia, ya lo vamos a ver, que es la fisiocracia, y la economía clásica, es decir, abarca incluso autores muy conocidos como Smith y Ricardo, seguramente lo habrán escuchado de algún otro lado, pero son economistas o cientistas sociales muy reconocidos. Bueno, ¿de qué se hablaba cuando escribía Smith y Ricardo? Se hablaba de economía política. A partir de ya el siglo XIX ya empieza a emerger este capitalismo más industrial, y por ende ya se va sofisticando esta ciencia social o esta nueva ciencia social que antes no existía. Es decir, antes del siglo XVII no existía la economía política y como tal, no se hablaba de economía, y por ende justamente todas las revoluciones tecnológicas que ocurrieron a partir del siglo XVII, XVIII y XIX, bueno, se empezó a hablar de economía política. Y tiene que ver también un poco, más que nada en Smith y en Ricardo, en cómo se entendían esta disciplina. ¿Por qué hablamos de política en Smith y Ricardo? Bueno, en Smith y Ricardo es muy curioso porque se plasma muchísimas pujas de intereses en las teorías de Smith y Ricardo, de intereses entre clases sociales. Es decir, en Smith y Ricardo estaba en auge este capital industrial, el capitalismo industrial, pero tampoco era dominante el capital industrial al comienzo del siglo XIX y un poquito antes también. No era hegemónico. ¿Qué era lo más hegemónico en esa época? Era, bueno, las instituciones más monárquicas, la nobleza, las instituciones proto-feudales. Y lo que venían a hacer justamente Ricardo y Smith era tratar de romper con eso, es decir, querían que eso no exista más en sus economías. Querían que la monarquía y todas esas instituciones feudales como la nobleza, los terratenientes, lo veían como algo negativo hacia toda la economía inglesa. Por ende, ellos apoyaban esta puja de poder entre los terratenientes y la nobleza versus los capitalistas industriales. Y querían que justamente los capitales industriales ganen, sean los vencedores. ¿Qué fue lo que ocurrió básicamente? Y por eso conocemos, y por eso son tan famosos estos economistas.
En esta puja, y en esto que digo, es decir, en su escrito se cristaliza, se refleja esta puja de poder, es donde aparece la palabra política con más énfasis. Ah, bueno, me dice que la reunión va a terminar en 10 minutos. Chan. Yo lo había Joder, programado. se puede volver a Eh, ingresar a la misma, me parece. Ah, Te iba a bueno, decir lo mismo. En el mismo link creo que podemos volver a entrar y... yo lo había programado, qué raro. Bueno, cuando se corte Ayer a un ingresamos. profe le pasó lo mismo. Lo había programado a la reunión por la página, por el campus. Teóricamente tendría que haber sido. No tendríamos que tener límites temporales, de nuevo. Como siempre, al principio comienzan con los problemas técnicos, les pedimos disculpas. Después, cuando se termine el tiempo, ingresamos de nuevo. Bueno, como les decía, en estos escritos se plasma justamente la palabra política porque Smith y Ricardo justamente hablaban de esto, hablaban de las pujas de interés y de poder. Era cuestión de tiempo de que, así como Smith y Ricardo apoyaban a los sectores más poderosos, es decir, a los capitalistas industriales, era cuestión de tiempo de que aparezca un cientista social y justamente se posicione del lado de los más desfavorecidos, y es el caso de Marx, ¿no? Eh, y acá es cuando aparece la palabra economía, es decir, o la palabra ciencias económicas, que también hay un montón de facultades que son de ciencias económicas, bueno, aparece en esta época, en el 1870, en forma reaccionaria a las teorías de economía política y a la crítica de la economía política, que es lo que Marx empieza justamente a plasmar en su escrito. ¿Por qué? En forma reaccionaria, es decir, Marx escribe en el 67, publica El Capital, ya para la década del 70 del siglo XIX aparecen ciertos economistas, y digo bien economistas a secas, ya no tan cientistas sociales, en distintas partes de Europa a escribir sobre economía, es decir, a, a diferenciarse de la economía política, es decir, hay una nueva vertiente dentro de las teorías que se llama la teoría neoclásica, que acá se lo pueden ver, la economía neoclásica, que viene a ser contestataria justamente a los postulados de Marx y a los postulados también muchas veces de estos cientistas sociales que habían escrito antes. Eh, y estos economistas empiezan a hablar de economía y empiezan a hablar de ciencias económicas. Es decir, si antes había ciencias sociales, o si la economía política se la entendía como una ciencia social, bueno, a partir de 1870 empiezan a circular en la academia, es decir, en las currículas de grado, en las currículas, en los congresos, en los escritos, en los libros que se iban publicando, empezaba a circular mucho más esta nueva teoría, es decir, la economía neoclásica. Y ya se empieza a hablar de economía y no de economía política. Bien, esto ya cambia radicalmente en términos de la metodología de cómo se hacía economía. Es decir, antes se hacía economía política, ahora se va, a partir de la década del 70 del siglo XIX, se va a hacer economía. Y pasa a ser hegemónico esta economía. Lo que ocurre es que no duró para siempre. Es decir, a partir de la crisis del 30, estos economistas no pudieron explicar, era la economía que venían a transmitir era una economía bastante armoniosa, de equilibrio, sin crisis, como era armoniosa tampoco escribían sobre crisis. Bueno, pasó lo peor, básicamente, que fue la crisis del 30, y a partir de allí una serie de economistas se empezaron a preocupar por los ciclos económicos, porque
Europa vivió un largo periodo de depresión desde el 20, es decir, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, y estaban preocupados por eso, porque incluso el ciclo se agudizó luego del 30, es decir, un ciclo a la baja de la economía en general. Le tenían terror, justamente muchos economistas le empezaron a tener terror a la depresión, a la crisis constante, y surge justamente la economía keynesiana en Inglaterra. Esta economía keynesiana pasó de nuevo a ser hegemónica en la academia. A partir del 30 se empezó a discutir cada vez más. Keynes publica la teoría general en el 36. Y esta economía hegemónica, de nuevo, en la academia se empezó a circular muchísimo más, en los congresos, en los libros que se publicaban, en las currículas de grado, etcétera, etcétera. Es decir, esta economía keynesiana pasó a ser dominante y ya quedó relegada justamente esta economía neoclásica como había surgido en la década del 70 del siglo XIX. A su vez también aparecieron las teorías del desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que venían a tratar de entender cómo los países periféricos podían salir de ese, o mejor dicho, cómo podían alcanzar a los países desarrollados, a los países centrales, es decir, cómo los países periféricos podían llegar a alcanzar y ser potencia. E industrializarse, porque era lo que se estaba hablando en esta época, ¿no? Que la industria era sinónimo de desarrollo económico. A través de justamente de la CEPAL, que es el Consejo Económico para América Latina, y con la figura de Previch, un argentino que encabezaba justamente la CEPAL. Bien, esto fue también la economía keynesiana y las teorías del desarrollo económico fueron teorías hegemónicas hasta la década del 70 y el 80 del siglo XX. ¿Qué pasó después? Retornó justamente la economía, es decir, la teoría neoclásica. A partir de la década del 70 y 80 hasta la actualidad, de nuevo es hegemónico y dominante en la academia, es decir, hoy en día se habla de economía y se habla de economía neoclásica. Retornó justamente con el neoliberalismo, es decir, teoría neoclásica, austríaca, economía son sinónimos, en el sentido de economía, teoría neoclásica, teoría austríaca y neoliberalismo son sinónimos, palabras sinónimas. Lo que ocurrió fue que se fueron dando ciertos cambios importantes, es decir, se dio la crisis del petróleo, ya vamos a ver qué fue la crisis del petróleo, se dio la última globalización, y hay un caso curioso que es justamente que a fines de los 60 se crea el Premio Nobel de Economía, es decir, no era el Premio Nobel de Economía Política, sino el Premio Nobel de Economía. Obviamente los que ganaban el Premio Nobel de Economía eran todos economistas que bregaban por la economía neoclásica, por la economía más neoliberal, si se quiere. Hasta la actualidad, es decir, todos los galardonados por el Premio Nobel de Economía son economistas neoclásicos, son economistas, o tienen alguna vertiente del neoliberalismo en sus postulados. Es decir, si uno es keynesiano, no le van a dar justamente el premio Nobel. Es más, muchos keynesianos que muy reconocidos en esta época, no reconocidos, reconocidísimos, no lo ganaron estando en vida, digo. Y lo ganaron otros personajes no tan conocidos que sí bregaban por la teoría económica neoclásica. Bueno, tenemos menos de un minuto, acá me dice, en cualquier momento se corta la videollamada, así que cuando se corte vuelven a entrar y los admito a todos. Bien,
¿Se entiende hasta acá? Esto para que tengan en cuenta cómo fue evolucionando un poco la disciplina. Es decir, hay una puja muy interesante en términos de los conceptos que se utilizan. Es decir, si utilizamos el concepto de economía política, si utilizamos el concepto de